Bueno, yo simplemente quiero abrir la sesión de preguntas y respuestas. Me gustaría personalmente, porque creo que ahorita dejaste otra cosa no suficientemente explicada, que es muy fascinante, ¿no? Que es el momento en el que tú dices que el retorno de la Bolivia plebeya, ¿no?, es el retorno de algo a lo que no se ha ido, ¿no? Entonces, ese retorno de algo a lo que no se ha ido porque estáis buscando genealogías inaudibles, genealogías no reconocidas. Me gustaría mucho que hablases un poquito más de eso. O sea, sería mi primera pregunta. Gracias. Y comenzamos así. ¿Cómo cuánto tiempo tenemos de preguntas? 15 minutos. 15 minutos. Si hubiera alguna más, así puedo articular, si no comienzo. Bueno. Sí, se irán produciendo poco a poco. Bueno. El término de, yo sé que el término de plebeyo puede generar distintas, yo diría, atenciones, porque indudablemente tiene una larga trayectoria e importancia en nuestra forma inclusive de pensar la historia. Me voy a poner a un viejo debate que nos marcó a muchos generacionalmente, los famosos modos de producción. Esto ya... Pero en realidad la elección de lo plebeyo en buena parte viene retomando lo que yo diría fue una provocación de René Zavaleta. Y René Zavaleta, en su último libro, y dialogando con el trabajo de Silvia Rivera, habla de que en Bolivia, y una constante, va a ser la paradoja señorial. Es decir, en qué medida la estructura de la relación colonial, por más de que se haya vivido los momentos de la independencia, la república, van a estar presentes. Y él va a hablar de esta paradoja señorial. Va a hablar por qué lo que en otros lenguajes se hablaba como la inexistencia de una burguesía nacional o la incapacidad, la imposibilidad, generaba estos espacios de paradoja señorial. Es decir, de qué forma volvía a reproducir modos, vamos a decir, arcaicos, perdidos, pero con técnicas, estructuras y formas que han tenido una sobrevivencia a lo largo del tiempo. Una forma de hacer visible esto era hablar de lo plebeyo. Pero además lo plebeyo tenía la virtud en ese momento de que desmontaba esa idea de que si estamos entrando o no a la modernidad. También era muy importante, porque es buena parte del debate. Buena parte, no olvidemos que los 80s, especialmente 90s, 2000, buena parte de nuestros ámbitos académicos, organizativos, quizás no tan en la base, pero se van a generar alrededor del tema del modernismo, posmodernismo. Con lo plebeyo ayudaba a desmontar en buena parte esta discusión, porque algo que se acusaba es de que no queríamos modernizarnos, no había deseo de modernización, o otros decían directamente no queremos hacerlo, pero no encontraban la salida. Lo plebeyo ayudaba, pero también lo plebeyo ayudaba a reunir, a agrupar ámbitos que no necesariamente se van a reconocer o van a querer aún reconocerse como indígena o como indio. Esto es un tema muy agudo, porque en el tema, y esto es, digamos, uno de los logros en el proceso constituyente boliviano, se va a visibilizar no solamente la multiplicidad de lugares desde lo que se habla de lo indio y lo indígena, nunca es una sola identidad, una sola, es lo que yo llamaría el nombre de la pluralidad, pero también había una cierta tendencia o peso a que recayera en una visión meramente étnica. Cuando digo meramente étnica, era suficiente ver que se hablaba de lo indígena a partir del tema lingüístico o de una determinada práctica o de determinados. Y con esto se señalaba, cuando en realidad lo que se estaba queriendo señalar en torno a lo indígena eran, yo diría, formas de construcción colectiva, ¿sí?, que respondían a realidades concretas, territoriales y organizacionales, pero que no tenían cabida o relación. Esta estructura que tendemos siempre a verla como si fuera en el ámbito rural, en el ámbito, vamos a decir, no
modernizado, urbanizado, en realidad es el que tiene mayor eficacia y fuerza para la sobrevivencia en las condiciones de la migración interna en el país y externa. No entenderíamos las redes y la capacidad de sobrevivencia, de trabajo, de defender formas de vida de bolivianos en Argentina, en España, que es donde tenemos las dos mayores poblaciones, pero también dentro de Bolivia. En 30 años hemos cambiado la composición y tenemos una ciudad tan grande como La Paz, que es el Alto. Bueno, esto se realizó en base a todos esos, yo diría, esas técnicas, esa sería la palabra, de organización y de participación comunitaria. Es la forma de poder ocupar un lugar, poder construir, poder tener agua o conseguir agua, porque no hay la política pública para, ¿no? O para poder cuidar el conjunto de casas, o para resolver cómo conseguir gas, porque en Bolivia se venden las garrafas de gas y no llegan hasta ahí. Entonces, las cadenas y las formas de lo que llamaríamos sobrevivencia, de resistencia, son las que posibilitan estos canales. En la migración esa es la forma en que consiguen, viajan, saben dónde se van a quedar a vivir, o por lo menos a dormir mientras consiguen algo. ¿Quién les va a facilitar contactos de trabajo? Estas redes. Y esto muchas veces lo olvidamos. Y trasladamos el tema de estas experiencias y formas de comunidad como si fueran formas que están meramente en el campo, como si fueran solamente agrarias. Y en realidad la estamos reactualizando y realizando en estas nuevas condiciones de vida. Esto, claro, modifica profundamente lo que entendemos por identidad y las formas de desarrollar la identidad. Podemos ser muy críticos con el concepto de identidad, pero nos movemos en un mundo que nos exige identidad o identidades. Pues tienes que estar negociando constantemente en torno, desde género, cultura, lengua, profesión, aspiraciones. Pero bueno, entonces lo plebeyo nos ayudaba a reunir ámbitos que no solamente se van a reconocer como indígenas, sino que en ese momento estaban en un debate con respecto a sus formas. Esto se ha vuelto a reproducir recientemente en Bolivia en torno, o lo han querido reproducir en torno al concepto de mestizo, y si debería estar o no en las formas de identidad. Y esto va a ser un tema todavía, yo diría, una buena parte, porque se está jugando ahí el carácter de participación en las estructuras estatales en el marco de identidades. Y esto va, yo diría, un buen tiempo todavía en Bolivia fuertemente. Pero en ese momento lo plebeyo nos ayudaba a recoger. Muy bien, magnífico. ¿Más preguntas? Sí, yo tenía una pregunta sobre ese del plebeyo. Es decir, cuando hay un discurso político, no de construcción del Estado, por ejemplo, el discurso del plebeyo no es un discurso de exclusión también al revés, es decir, de división del espacio social entre lo plebeyo y lo plebeyo, lo rural, por ejemplo, lo urbano, así. Entonces, no sé. Por supuesto que sí. Y esto es una toma de posición, ¿no? Porque cuando uno dice de que es una toma de posición y excluye, lo que te está diciendo es de que esos ámbitos plebeyos, esos ámbitos que, diríamos, no han tenido condiciones para discutir ni lo político, ni lo estatal y demás, son los que tienen la capacidad de formular o replantear esa estructura. Y quizás puedan ser los que mejor enseñan la inclusión que lo que nos enseña el discurso moderno democrático de inclusión. ¿Me explico? Es decir, claramente, yo diría, hay una postura ahí clara de que quizás los ámbitos más excluidos, más marginados, ¿sí?, son los que tal vez pueden darte las señales, no es la garantía, pero podrían darte. Pero indudablemente, si somos consecuentes con lo que nos enseña buena parte la lección democrática moderna, esas son las mayorías, y cada vez son más mayorías, porque esas son sus condiciones de vida. Es decir, si somos un poco consecuentes con lo que dice la democracia moderna,
lo que necesitamos es democratizar los espacios, porque cada vez son más cerrados y monopólicos de decisión. Y esto en las muy distintas sociedades. Quizás lo más importante en el caso boliviano, y por eso quizás en buena parte no es centrado la reflexión del retorno de la Bolivia plebeya en torno a la democracia, aunque es un concepto que va a jugar en todo el texto y en los siguientes, es porque creo que, o planteamos de que democracia no se va a poder discutir si no trabajas antes el tema del pluralismo. No es la democracia la que te hace plural, que es como nos han enseñado. ¿Sí? La democracia va a ser visible, va a desarrollar. No, es el pluralismo porque hay distintas formas de practicar la democracia. Hay una anterioridad, yo diría, lo cual te exige a que seas y no te puedas definir ni casar con un solo modelo o forma de hacer democracia. O algunos que son más abiertas reconocen unas cuantas más, pero no otras. Esto vuelve muy ambivalentes, yo sé, los conceptos y a las instituciones, pero quizás esa sea la mayor virtud, y en el proceso boliviano, entender esta ductilidad, esta plasticidad con respecto a cómo se entiende el Estado. ¿Y por qué es un lugar de transformación, de cambio? Porque claro, tenemos si algo es difícil cambiar, es la institución, y más difícil el Estado. Cuando una sociedad, y en ese sentido plural que digo boliviano, no estoy queriendo poner como una sola voz, es decir, empiezan a pensar e imaginar de que pueden hacer otro Estado, tú no sabes la potencia social y política que es, porque pueden imaginar otras instituciones, pueden imaginar otras estructuras de autoridad. No necesariamente eso significa que el imaginar, pensar, inclusive formularla, ya hace la institución. Ese es el gran debate interno en Bolivia. Ya tiene nueva constitución y cómo es que no ha cambiado. Perdón, es decir, el texto va a cambiar la realidad. Es un marco, ¿sí? Y herramientas políticas para discutir la realidad y su transformación. Mencionaste la idea de la posibilidad de una nueva forma de Estado, y me gustaría que analizaras un poco ese tema en relación no solo con monopolio de fuerza o lo que sea, sino también la idea del Estado mismo, o sea, la idea de un monopolio de autoridad moral. Y para mí eso es mi primera aproximación al contexto boliviano. Lo que veo desde una primera aproximación es una tensión entre una idea de hegemonía por parte del MAS, por un lado, y por otro lado, demandas de democracia más participativa por parte de las comunidades y los movimientos sociales. Entonces, ¿qué te parece en términos los términos de Alberto son de hegemonía y poshegemonía? ¿Qué te parece? Bueno, ustedes van a tener bastante que charlar y discutir en esos términos. Basta también la participación de Farid y Paulita, que les va a dar y van a centrarse más en algunos temas. Pero yo señalaría esto. No tanto, yo no me pelearía tanto en sí con otro término. Quizás en eso me llama la atención, y aquí voy a compartir, como para un discurso como el de Álvaro, porque hay que tener cuidado de ver un poco cómo se va reformulando y replanteando buena parte la forma de discutir Estado. Y inclusive uno sospecharía si no cambiara, es decir, al asumir ser vicepresidente y que tenga el mismo discurso, dices, señor, eso no sabe, o lo que dice es nada más catecismo, ¿no? Me explico, obviamente que hay un cambio, y hay que entender eso, ¿no? Pero lo más interesante es que lo que fue, yo diría, un largo periodo en Álvaro de yo diría, él es dentro de este conjunto de personas que vengo diciendo, el que trae el mayor esfuerzo y el mayor compromiso a mantenerse fiel a una lectura marxista. Ese ha sido el gran trabajo de Álvaro. Inclusive en esta perspectiva de que el marxismo y las formas marxistas, organizaciones marxistas y el lenguaje constantemente negaban realidades como la boliviana.
Esto es lo más paradójico. Es decir, si hay algo que lo hace difícil discutir realidades como la boliviana, mexicanas, es el marxismo. Traten de leer en los índices, algo ahí es tremendamente arduo y difícil. Tan es así que hay, ¿no? Pero no estoy diciendo que sea imposible. Pero es también las propias circunstancias en que se produce el discurso de Marx. Esto es otra historia y hay cosas muy lindas desde Aricó en su momento, ¿no? Pero Álvaro es parte de ese linaje, a diferencia de Pero en ese recorrido, lo que va a ser, cuando estamos hablando de este libro y los siguientes, va a ser más bien Álvaro cómo se empieza a abrir a otras preocupaciones y lenguajes que no necesariamente van a querer, no es que van a desconocer al marxismo, pero no le van a dar un centralismo en la construcción conceptual. Y él se abre a discutir algo. Esto es muy interesante, porque tampoco es común. Y esto es parte de la trayectoria, yo diría, por ejemplo, no de Luis Tapia, porque Luis Tapia va a venir con un esfuerzo y un replanteamiento a partir de Zabaleta, una relectura de Gramsci y buena parte, yo diría, del pensamiento contemporáneo, ¿no? Pero en un, yo diría, marxismo mucho más flexible, abierto. Sí, sería un marxismo abierto, que no era el caso de Álvaro. Pero ahí va. Raúl Prada, yo diría, sería el más audaz, porque Raúl, que es el que tiene mayor trayectoria y quizás también militancia marxista, va a ser el que menos conceptualmente el marxismo va a utilizar. ¿No? Interesante porque en esos puntos, ¿cómo dialogas? ¿Cómo, en realidad no es porque te vas a poner de acuerdo, más bien, ¿qué cosas comunes hay acá para sentarnos y poder escucharnos? En mi caso, yo más bien vengo de una enorme distancia con respecto al marxismo, aunque curiosamente, y eso le contaba a Alberto así un poco, a mí me tocó por una serie de circunstancias volver a interesarme y dialogar con ciertos lugares del marxismo, pero lo que llamaríamos en su época un marxismo lateral, un marxismo no reconocido. Y esto está muy ligado a lo que fue ese periodo último althuseriano, ¿sí? Esos inicios de un coqueteo con lo que después vamos a conocer como postestructuralismo, pero curiosamente uno ve las cosas que leía un Benjamin, leía, llamaríamos todos los que no estaban en la vertiente. Hoy en día son los autores que se leen, pero en los 70s, 80s no estaban. Y políticamente, partidariamente, yo me animaría a decir, los partidos hicieron un enorme daño. Así, me animo a decirlo, hicieron un enorme daño a buena parte de lo que eran las iniciativas de organizaciones y movimientos. Claro, en esta pugna por agenciarte lo que estaba sucediendo. De ahí viene esa interpelación de los movimientos con respecto a la izquierda y más aún al marxismo. Pero bueno, eso va a ser seguramente en las siguientes. Quizás nada más terminaría con esto. Esto nos obliga, estaba hablando de Álvaro y por qué habría que entender en un principio esta apertura. Es curioso, una vez que asume su función como vicepresidente, va a volver y va a regresar y va a recoger buena parte de su vocabulario y planteamiento gramsciano para explicar y lo que llamaríamos construir un sentido común en términos gramscianos. Es muy curioso, pero ahí hay un giro, ¿no? Yo diría, en Álvaro hay un enorme esfuerzo. Mucha gente lo ve eso como una actitud de seguridad y de arrogancia, pero él siente que tiene que jugar un papel pedagógico. Tiene que construir sentido común. Y esto trae problemas inclusive en la propia formulación y la forma de entender el discurso político. Claro, sí, en ese sentido común, claro, es una noción gramsciana fuerte. Adelante, por favor. Jaime. Oscar, ¿tú dirías entonces que la transformación del Estado, de este Estado que tal vez no es que hemos aprendido en los libros, en la historia, esta nueva cosa del Estado boliviano, tiene que ver con la diferencia entre, o sea, la ductilidad del Estado? Linera dice que el Estado anterior, el mal Estado, por decirlo fácil así, era un Estado gelatinoso, porque no tenía
estaba en el vacío. O sea, estaba tratando de imponer una idea moderna, que no coincidía con la realidad boliviana, y le llama gelatinoso. Entonces después empieza a hablar de un estado de flujos estatales, como un estado que está, también no es gelatinoso, ahora es más líquido, pero cuando habla de eso dice que ahora sí hay una base pétrica, dice, una pétrica contundencia, que es esta cuestión de la comunidad. O sea, tú dirías que esta es que el nuevo estado ahora sí tiene una fundación. A ver, voy a ser muy breve porque en realidad voy a dejar esto, porque esto van a salir entre las cosas que trabaja Farid, Paola, ¿no? Y en la misma entrevista con Josefa, pero acá hay un problema, y quizás yo me animaría así rápidamente a caracterizar. El vocabulario de Álvaro, yo me animaría a decir, actualmente no es el que más ayuda a entender lo que está sucediendo en la práctica. Más bien es el discurso, yo diría, de construcción de sentido común, el discurso pedagógico de autoridad. Entonces, no estoy desautorizando, creo que es pero peligrosamente este vocabulario vuelve a reproducir lo que yo diría nos invisibiliza con respecto a una forma de entender y trabajar el Estado distinta. Pero eso no le puedes pedir a alguien que está como cabeza de Estado, es decir, es como decir, retírate de ahí y vas a ver de otra manera. ¿A qué voy? Si algo habría que volver a replantear, y es parte de los intereses actuales, y esto venimos discutiendo Farid hace mucho y demás, es cómo, si uno tiene el cuidado de ver las distintas historias, en plural, con respecto a las formas, vamos a decir, de Estado y de autoridad, hay una larga historia de lo que llamamos de resistencias, una larga historia de confrontación, de lucha. No siempre ha sido una historia victoriosa, más bien ha sido lo que inclusive para muchos va a ser una gran colección de derrotas, pero hay una historia de resistencia y lucha. En esa forma de leer, no solamente es cuánto se ha logrado, ¿no?, medir con sino habría que aprender a ver cómo hay todo un saber, vamos a decir, en torno a lo que es la institución, la autoridad y la norma. Es decir, es un lugar constante de negociación. Tan es así que yo me animaría a decir, como hipótesis, es que desde la perspectiva de la lucha, nunca ves al Estado como uno solo, sino como un conjunto de instancias. Porque, inclusive, y si tú aprendes y conoces ese conjunto de instancias, de autoridades y de estrategias, tú sabes en qué lugar puedes apoyarte, en qué lugar puedes combatir, en qué lugar puedes retirarte. Claro, porque nunca es que aparece el rey, el presidente, el ministro. No, es un aparato mucho más complejo y de distintos niveles. En la medida en que tú tengas mayor conocimiento, empiezas a darte cuenta que el Estado no es algo homogéneo, compacto. Claro, esa es tu forma de luchar, de trabajar, porque estás conociendo y ves cómo se desplaza, cambia, y hay una correlación. Este conocimiento que sirve para que tú tengas una situación estratégica en relación a lo que llamaríamos forma estatal, te ayuda también a ver en qué lugares tú tienes un lugar de negociación, un lugar de inserción, un lugar de enfrentamiento, un lugar, nunca puede ser simultáneo, porque son muy distintos lugares y en el mismo tiempo. Entonces nunca tienes una sola actitud ante el Estado. Este saber, que ha sido un saber, yo diría, de sobrevivencia y de resistencia, es un saber muy interesante cuando puedes desarrollarlo y articularlo en un proceso constituyente, porque empiezas a hablar del Estado, ¿sí?, no como una masa. Es una relación social que configura dentro de la sociedad. Me explico, por eso yo entiendo, y buena parte, claro, ¿cómo no vamos a entender el Estado a partir del tema de monopolio, de hegemonía? Pero no estoy negando que no haya esa parte, pero si solamente vemos el Estado así, nunca vamos a poder trabajar lo otro.
ni nunca vamos a entender las formas de lucha y de resistencia que se han dado, ni mucho menos el por qué la persistencia y la existencia de formas alternativas de organización y participación. Si no, el Estado ya lo hubiera copado todo. Todo ya sería según el proyecto, llamémosle monopólico y hegemónico del Estado. No es la realidad. Bueno, muchísimas gracias, Óscar, por la fascinante...